En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Nos invita la Madre Iglesia en este día a honrar la memoria de San Proto y de San Jacinto, que la providencia divina quiso unir con la fraternidad. Eran hermanos, hijos de los mismos padres, que Dios nuestro Señor también quiso unir con una vida de servidumbre, pues eran esclavos, eunucos de aquella que será después Santa Eugenia Virgen. Quiso el Señor unirles también en la confesión del verdadero Dios, de la verdadera fe, recibiendo el bautismo al mismo tiempo que su señora Santa Eugenia. Y quiso el Señor también unirlos en la hora de la muerte con la palma del martirio, para que juntos eternamente en el cielo alabasen a Dios por toda la eternidad. Dos breves enseñanzas de esta fiesta de hoy. La primera de ellas es que estos hombres, siendo eunucos, siendo esclavos, pensemos que estamos en el siglo III de la era cristiana, todavía no había sido abolida la esclavitud en el Imperio Romano, y muriendo mártires confesando a Cristo nuestro Señor, son venerados por la Iglesia, se les da culto público, se les honra como mártires. Y esto nos da una enseñanza cuando muchas veces las leyendas negras que se extienden contra la Iglesia, contra la historia, pues realmente tienen estos hechos que realmente las descartan y le quitan todo argumento, pues la Iglesia nunca ha despreciado a nadie. Cuando se habla de la Iglesia que ha estado siempre al lado de los ricos, que ha desatendido a los pobres, es todo ello una falacia, es todo ello una mentira, es todo ello una calumnia. La Iglesia siempre ha estado al lado de los más pobres, la Iglesia siempre ha defendido los derechos de aquellos que no tenían voz, la Iglesia siempre ha ayudado y sostenido a pobres, a huérfanos, a esclavos, dándole el sostenimiento de la fe, pero también humanamente luchando porque fueran tratados dignamente como personas creadas a imagen y semejanza de Dios. La segunda enseñanza de la fiesta de este día, en honor a los santos Proto y Jacinto, es que estos, después de su conversión y de su bautismo, nos dice la lección de Maitines, se dedicaron al estudio de la Sagrada Escritura, un estudio de la palabra de Dios que no era movido simplemente por una curiosidad malsana, sino por esa sed, por esa hambre que todos hemos de tener de la palabra de Dios. Fijaos hoy nuestra sociedad cómo reclama continuamente en los jóvenes, en los más adultos, la atención de los otros. Muchas veces estamos pendientes de nuestro móvil a ver si nos llega un mensaje, a ver si alguien atiende a la foto que hemos subido, etcétera, etcétera. Tenemos un mensaje, tenemos una palabra, tenemos una escritura de Dios para ser nuestro alimento, para entablar diálogo con nosotros. Dios tiene mucho que decirnos y nos lo dice a través de la Sagrada Escritura. Por eso hemos de tener este amor a la palabra de Dios y, como el profeta, hemos de desear comer, alimentarnos de esta palabra divina, pues cada vez, dice el profeta, que encontraba palabras tuyas, las devoraba, con ese ansia, con ese hambre que el profeta tenía de escuchar la palabra de Dios, de aquello que Dios tenía que decirle, escucharlo. Nosotros podemos preguntarnos en este día si tenemos ese ansia, si tenemos ese hambre de la palabra de Dios. En definitiva, la pregunta es si nos importa lo que Dios tiene que decirnos, porque muchas veces somos tan inteligentes, vamos tan sobrados, que no necesitamos nada de Dios. Solamente en los momentos de apuro, en los momentos de prueba, es cuando recurrimos a Él.
pero nos falta esa actitud de escucha. Estamos ya pues muy cercanos a la fiesta de San Jerónimo, que se celebra a finales de este mes de septiembre. Esa frase, esa sentencia del santo, que es para nosotros también pues un aliciente para amar más a la Escritura. Dice San Jerónimo: quien desconoce la Escritura, desconoce a Cristo. Quien desconoce la Escritura, desconoce a Cristo. Por eso nosotros hemos de conocer, hemos de leer, hemos de meditar, hemos de orar con la palabra de Dios, pues ahí está el alimento de nuestras almas. Esa palabra de Dios que unas veces nos animará a seguir en el camino, en medio del cansancio, de la fatiga, del desaliento. Esa palabra de Dios que muchas veces nos indicará el camino cuando no sabemos bien por dónde ir, cuando estamos un poco despistados, cuando estamos desorientados. Esa palabra de Dios que a veces será también una palabra de denuncia, una palabra de reproche divino para denunciarnos nuestro pecado, nuestra incoherencia, nuestra mediocridad, nuestra frialdad. Otras veces esa palabra nos llevará a contemplar, nos llevará a la contemplación del misterio de Dios, pues a través de la Sagrada Escritura así lo quiso Dios y así lo dispuso en su providencia salvífica. Dios se da a conocer a las almas, siempre lógicamente en esa norma de leer la Sagrada Escritura en la fe de la Iglesia, en el credo que profesamos, para no caer en el error protestante del libre examen. Para ello, la lectura de los padres de la Iglesia, los comentarios de los teólogos, todo ello nos ayudará a comprender mejor la palabra de Dios y lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Honremos en este día a San Proto y a San Jacinto y pidámosle a ellos la valentía